Buenos días, muy buenos días, apreciados estudiantes. Vamos a iniciar nuestra clase. Sí, estaba esperando unos minutitos más que se conecten. A medida que vayan pasando los días, vamos a comenzar cada vez más puntual, ¿ya? Tenemos ahorita 46 personas conectadas. En una lista tengo más de 60. Me imagino que los demás compañeros se irán conectando, tendrán que ponerse al día. Sí, porque ya no vamos a retroceder en el avance. Muy buenos días. Bueno, espero que se encuentren bien de salud, que es lo más importante. Vamos a iniciar con el avance de nuestro tema correspondiente. Me confirman si me están recibiendo de manera correcta el audio, por favor, y las imágenes también. En este momento estoy compartiendo una presentación. Sí, listen. Buenos días, Alicia. Ya, Sí. muchas gracias. Sí, listen. Ahora sí. Bien, vamos a iniciar. Estamos viendo el tema de introducción a la contabilidad, ¿no es cierto? Vamos a ver lo que son los orígenes de las transacciones comerciales. Estamos viendo precisamente las etapas de las transacciones comerciales, ¿sí? Pero antes de volver a ingresar a esto, quiero que volvamos a recordar lo siguiente. A ver, voy a dejar de compartir acá. Quiero que entendamos primeramente cuál es el objetivo, por qué estamos registrando la contabilidad. Por acá más o menos escribí que la contabilidad, por ejemplo, miren, un concepto rapidito, ¿no es cierto? Un concepto rapidito. La contabilidad es una... A ver, permítame un segundito, ya. La contabilidad, ya, sigamos. Lo que pasa es que lo tengo la ventana abierta y creo que está ingresando bastante ruido. Deme un segundito, por favor. Ahora sí, ya. Les decía, por ejemplo, que debemos entender qué es la contabilidad. Miren, por ejemplo, el ejemplo de la anterior clase vimos a nuestro ejemplo, a Luis Quispe, que era un emprendedor que inició con su negocio realizando servicios técnicos de celulares, por ejemplo. A ver, yo les hago una pregunta. Por decir, le va muy bien a Luis Quispe antes de convertirse en empresa, por decir, le va muy bien. Empieza a vender, empieza a dar servicios al contado, al crédito, empieza a contactarse con más clientes. ¿Y qué tendría que hacer para saber cuánto gana o cuánto pierde? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿qué tendría que hacer Luis? A ver, Luis, ¿ya estamos aquí? Luis, ¿qué tendrías que hacer, Luis? Sí, Alicia, buen día. Un proceso económico, un problema económico Ya un de proceso económico. contabilidad. Ya, algo más sencillito todavía, a ver, pero así en nuestro hábito normal del día a día, por ejemplo, una persona que no tiene formación, por decir Luis, es una persona común y corriente, no salió ni bachiller, pero tiene habilidad para la tecnología. ¿Qué hace un comerciante, por ejemplo? Uno que vende, qué sé yo, barbijos en la calle, para saber cuánto pierde, cuánto gana, ¿qué tendría que hacer? Sacar cuentas. Sacar cuentas. Y para sacar cuentas, ¿qué tiene que hacer Brisna? Tiene que anotar. Sacar. ¿Es así o no? Cuando uno, por ejemplo, tiene una pequeña tiendita para saber cuánto gana o cuánto pierde, entonces voy anotando. Muchas personas así.
en su sentido común, en su buen sentido común, dicen, a ver, yo quiero saber cuánto gano, cuánto pierdo. Muchos de sus padres, por ejemplo, que tienen algún negocio, si quieren saber cuánto ganan, cuánto pierde, necesitan anotar. ¿Qué pasa si no llegarían a anotar? Obviamente, si es negocio pequeñito, quizás mentalmente lo puede llevar el control, pero les comento que siempre es muy recomendable anotar. Pero ¿por qué creen que es necesario anotar? ¿Por qué creen? Para que no se olvide cuánto ha vendido. Para que no se olvide cuánto ha vendido, cuánto ha ingresado, cuánto ha gastado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es necesario anotar? Porque la imagen, o sea, porque la mente del ser humano es frágil o no almacena tanto, o no almacena tanta información, por si acaso. Obviamente, si nuestro cerebro tuviera esa capacidad de lo que es un disco duro o una cámara, por ejemplo, cuando queremos hacer una reconstrucción de unas imágenes con la cámara, ¿qué hacemos? Le damos play en el video y podemos volver hacia atrás, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, nuestro cerebro, nuestra imagen es mucho, o sea, es así como una cámara, es decir, que observa todo y capta todo por si acaso. Pero nuestra mente no va a tener, no va a poder recordar eso. Entonces, fíjense, esto quiero que quede claro. Luis, por decir, mientras le iba bien de manera independiente, para saber cuánto gana y cuánto pierde, tenía que llegar a anotar. ¿Ya? Eso no hay que olvidarse. Anotar, es registrar. Porque con su anote, ¿por qué? Porque va a anotar, porque su mente no va a poder grabar todo lo que está generando. Con ese anote podrá conocer cuánto gana o cuánto pierde. Y cuando estoy hablando de cuánto gana, cuánto pierde, estoy hablando de información económica y financiera. Económica nomás todavía. ¿Ya? Miren. Entonces, Luis, para saber cuánto gana y cuánto pierde, necesita anotar. Por lo tanto, y pregunto, ahora que se ha convertido en una empresa, ¿también será necesario anotar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será muy necesario? ¿Mucho más necesario? ¿Qué Sí, dicen? licenciado. Sí. Claro, será mucho más necesario. ¿Por qué? Porque ya no solamente, o sea, su negocio es pequeñito, sino que ahora ya tiene recursos humanos, tiene recursos materiales, tiene recursos técnicos, su negocio ha crecido. Entonces, obviamente necesita anotar. Y ahí es donde nace la contabilidad, en esa acción de anotar, de registrar. Eso quiero que capten, tomen apuntes. Es decir, una persona común y corriente que realiza un negocio y ya está anotando, está aplicando la contabilidad. ¿Por qué? Porque quiere saber cuánto gana y cuánto pierde, ¿no es cierto? Esa es la contabilidad, en otras palabras. Eso quiero que entendamos bien. ¿Listo? Esa es la contabilidad propiamente dicha. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque, a ver, vamos a ver, por ejemplo, aquí voy a entrar por acá. En el mundo. Por ejemplo, aquí, me imagino que están viendo, vamos a ver rápido esta empresa constructora más grande del mundo, por ejemplo. Rápido es cortito, 2 minutos, 3 minutos, a ver. Formamos parte del grupo de proyectos en todo el mundo. ¿Ya? Estamos especializados en construcción de obras civiles. Ay, perdón. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Construcción de obras. ¿Ya? Acá, por ejemplo, estamos viendo, mira, una empresa constructora inmensa, inmensa. Una empresa constructora que, bueno, construye puentes, carreteras, está compuesto por ingenieros civiles, ahí también obviamente va a haber contadores, arquitectos, diseñadores. Es una empresa que está compuesta por maquinarias inmensas, qué sé yo, ¿me entienden? Entonces, a lo que voy es que puede existir así una empresa tan inmensa que necesita saber cuánto está ganando, cuánto está perdiendo, necesita saber sus datos económicos y financieros. Como también puede existir una empresa pequeñita de un negocio individual, de una persona, por ejemplo, que vende en la calle comercio y vende ropa, también necesita saber cuánto pierde o cuánto gana.
Entonces, la contabilidad, precisamente, queridos estudiantes, la contabilidad, volviendo a nuestra imagen, cumple esta función de anotar. Pero ¿cuál es? ¿Con qué propósito? De generar la información. Es decir, que a través de la contabilidad, uno conoce cómo está un negocio o una organización o una empresa. Es decir, cuánto tiene de ganancia, de pérdida, cuánto está financieramente, cómo está financieramente, es decir, cuánto de valor tiene esa empresa, cuánto vale esa empresa. Y es por eso que la contabilidad se constituye una ciencia, una herramienta indispensable para cualquier negocio. Ahora, ahí es donde entra el contador. ¿Quién genera esta contabilidad? ¿Quién está capacitado para procesar la contabilidad? Es decir, que a través de la contabilidad generamos información. Está el contador público o el contador general o el contador público autorizado. Y por eso les decía, si observamos aquí esta empresa grande, tan inmensa, por ejemplo, eh, eh, procesa su información, es decir, genera, en base a esa información, que toma decisiones. ¿Me entienden? Eso quiero que entiendan claramente. Entonces, la contabilidad se puede aplicar tanto en negocios pequeñitos como también en empresas grandes. ¿Pero con qué finalidad? Con la finalidad de tener información. Información. La contabilidad nos proporciona esta información para tomar decisiones, ya después de un periodo para la toma de decisiones. Entonces, fíjense, eso es importante que entendamos. Que entendamos. Ahora, esto de generar, pareciera que contabilidad no es contar por si acaso. Contabilidad es una ciencia que se aplica a un proceso que aquí es donde van a aprender ustedes el proceso que se sigue, cómo generar esa información de cualquier negocio o empresa. Vamos a hacer ejemplos, simulaciones, casitos. Yo les voy a dar muchos casos, vamos a hacer ejercicios prácticos y ustedes van a empezar a simular o van a sacar información o generar información de cualquier negocio o empresa. Eso que quede claro, ¿ya? Entonces, con esa introducción, vámonos aquí directamente. Están viendo mi presentación, el contenido del tema número 1, ¿verdad? Sí, licenciado. Ya. Ahora sí, vámonos. Mire, ya estamos en la anterior clase. ¿Qué es la contabilidad y cómo nació la primera pregunta? Si nosotros, por ejemplo, respondemos a esta primera pregunta, ¿qué es la contabilidad con lo que les explicó? ¿Quién me puede responder así con sus propias palabras? Quiero, queridos estudiantes, que ustedes se abran en el sentido de entrar en confianza y empezar a expresar su sentimiento, lo que le están captando, aunque en sus propias palabras. Poco a poco vamos a ir tecnificando nuestra forma de hablar por parte de ustedes. No se preocupen, pero lo que quiero es que me ayuden, o sea, que todas estas clases sea de contribución, de intercambio de criterios. Yo no quiero venir a hablar y leer un texto, etcétera. No, lo que quiero es que saquemos la mejor idea y esa forma de aprender se queda aquí en el cerebro, ¿me entienden? Y eso es lo que quiero que se quede en su cerebro de cada uno de ustedes. Por ejemplo, ¿qué es la contabilidad? A ver, ¿qué me pueden decir? ¿Quién se anima a responderme? ¿Qué es la contabilidad? En base a todo lo que he hablado. Ese registro de gasto de una mini empresa o, Bien, digamos, de un comerciante. bien ese registro de los gastos de una empresa o de un comerciante. Excelente, sí, está bien. ¿Alguien más? A ver. Yo, licenciado, buenos Sí, días. Sí, Dayana. La contabilidad es el registro, el análisis económico de una empresa, un negocio o algo individual. Exacto. El registro. Una vez que registras, te va a permitir analizar de un negocio, empresa, organización, lo que ustedes quieran. Por ejemplo, yo quiero saber cómo le va el ejército a esta unidad, no sé, de formación de militares Salandita, por ejemplo. Yo quiero saber, entonces, tengo que procesar todos esos movimientos económicos de Salandita, de ingresos, gastos y todo lo demás a través de la contabilidad y voy a poder generar datos y en base a esos datos voy a analizar. ¿Alguien más estaba por participar? Sí, Licen, buenos días. Buen día, gracias. Bueno, dice que la contabilidad es la herramienta dentro de las empresas que ayuda a registrar las transacciones que hace la empresa y también genera información de la cual están emitiendo la empresa económica y financiera. Muy bien, Graciela, excelente. Ya. Muy bien. Entonces, fíjense, en otras palabras podemos resumir que la contabilidad registra los movimientos económicos, así hablamos.
para sacar datos y en base a esos datos tomar decisiones. Por eso, fíjense, negocio que no aplique la contabilidad es como estuviera andando en el desierto sin horizonte, o sea, sin una brújula, sin saber dónde estoy yendo. Fíjense lo importante. Entonces, todos los negocios hoy en día aplican su contabilidad. ¿Y quién procesa eso? Por ejemplo, ustedes se están formando para eso. Para una de las especialidades. No es que ustedes van así del profesionales y van a solamente dedicarse a hacer la contabilidad. No. Acuérdense, una de las clases que les dije, por ejemplo, tengo en mi caso mi esposa, trabaja en el Banco Unión, ocupa un cargo que se llama Ejecutivo de Atención al Cliente y ella no hace nada de contabilidad. Es otra especialidad del contador público. ¿Ya? Entonces, pero en el Banco Unión hay otros contadores públicos que hacen la contabilidad para saber cada día cómo le está yendo al banco, cuánto están ganando, cuánto están perdiendo, y en base a eso están tomando decisiones. Entonces, fíjense, tan bonito que es la contabilidad. Al final, cuando nos volvemos caperuzos en el tema, discúlpenme la expresión, en el tema de procesar la información, queridos estudiantes, nos volvemos asesores, formamos parte de reuniones ejecutivas en la toma de decisiones y al final podemos terminar siendo empresarios, inversionistas, porque conocemos muchos negocios. Así que nuestra carrera es muy brillante. Muy bien. Ahora, ¿cómo nació? Yo les decía que tres elementos dieron origen al comercio: el hombre, la naturaleza y la propiedad. Pero el comercio ha ido evolucionando en las cuatro etapas siguientes. Esto vayan tomando nota, que es la violencia, el trueque, la moneda y el comercio actual. El comercio dijimos que es el intercambio. A través de la violencia se lo hacía de manera bruta, la fuerza. El trueque era una permuta, pero muchas veces eran esas permutas muy injustas, les decía, acuérdense. ¿Sí? Entonces ahí es donde nace la moneda, un patrón de medida. ¿Para qué? Para que los intercambios de bienes o servicios sean más razonables. Y bueno, hoy en día el comercio actual, que lo realizamos a través de Internet, transferencias electrónicas, etc. Increíble. Muchas transacciones, por ejemplo, ahora ya lo hacemos por celular, a través de una aplicación. En este caso yo lo hago, por ejemplo, a través de Uniplus. Los comerciantes de Santa Cruz que venden electrodomésticos hacen importaciones vía Internet directamente. En estos contenedores lo despachan sus proveedores, vale decir, por ejemplo, desde China directamente, y estos contenedores llegan hasta Santa Cruz, hasta la aduana, y de ahí hacen el retiro. Fíjense cómo ha crecido ahora el comercio. ¿Por qué hablamos del comercio? Porque el comercio ha dado origen precisamente a la contabilidad. Resulta de que, por ejemplo, esta persona que inició en la antigüedad, empezó a, qué sé yo, a dedicarse qué sé yo, a la siembra de papa, por decir, le ha ido bien, su negocio fue creciendo, entonces estos señores antiguos, ¿qué tenían que hacer? Tenían que recurrir a la note. Entonces decían, ¿cómo voy a llevar el control de la venta de papa? Entonces tengo que anotar, y ellos anotaban en diferentes formas, que lo vamos a ver ahorita. Miren, aquí por ejemplo vemos seres humanos o personas que están anotando, pero en diferentes épocas, por decir, ¿me entienden? En diferentes épocas, iban llevando el control. Hasta los reinados, no sé, de tribus y todo eso, llevaban el control de sus ingresos, de sus gastos, de sus transacciones. Por ejemplo, aquí tenemos un contador antiguo, no sé en qué época, pero utilizaban, por ejemplo, y van a ver algunas películas todavía, utilizaban estas mangas, por ejemplo, así, sobre sus brazos, precisamente para no manchar las hojas, etcétera. Esos eran los contadores antiguos, ¿me entienden? Y van a ver en algunas películas que normalmente utilizan, o sea, sinceramente les soy sincero lo siguiente, de que si yo tenía que haber estudiado contaduría, pero en estas condiciones, yo no estudiaba contaduría, me hacía a un lado. ¿Por qué? Porque imagínense anotar, o sea, transacciones de millones y millones de bolivianos. Es increíble, yo pienso que era muy aburrido, muy cansador. Pero fíjense, a medida que íbamos evolucionando, también la función del contador fue creciendo. Miren, aquí ya vemos ya que está utilizando una calculadora, por ejemplo. Y por último, donde estamos actualmente, toda la información se procesa a través de softwares, a través de sistemas, a través de aplicaciones, y lo procesa automáticamente la computadora. Así que ahora sí me siento muy feliz porque proceso bastante información a través de aplicaciones y a través de software. Y eso es lo que vamos a aprender. Ahora, miren, lo que les decía, esto ya hemos visto, estos tres elementos dieron origen al comercio: el hombre, la naturaleza y la propiedad.
Vimos las etapas del comercio. ¿Para qué les voy a mostrar el video? Si hemos visto ya esto, vámonos por acá. Ahora sí. Ahora miren, las primeras formas de registros, de anotaciones que aplicaban los seres humanos en la antigüedad, miren, donde no había obviamente una computadora o una hoja, una calculadora, tenían que aplicar, por ejemplo, registros en estos objetos, pizarras babilónicas, quipus, tablillas de barro, tablilla de marfil, papiros, anotación en paredes, el ábaco, etcétera, etcétera. Entonces, miren, y les voy a mostrar unas imágenes al respecto. Por ejemplo, el quipus. El quipus resulta de que la nota era así, miren, a través de cordones, no sé, como unas pititas, como quieran, y cada nudito tenía un valor, por ejemplo, un valor. Y era una forma de anotar, de llevar el control de sus registros. Los papiros, que es una creo que sí, esto es, por ejemplo, es como una planta en Egipto que se ve más o menos, ustedes ven por internet, es como un pergamino, así que lo hacen secar y anotaban ahí, o simplemente anotaban en las paredes, por ejemplo. Ya empieza obviamente ya la utilización de la ABA, conocer la calculadora, y hoy en día lo que les decía, la utilización de los sistemas informáticos, ¿me entienden? Entonces ustedes están en este mundo, agradezcan a Dios, son personas con mucha suerte que han entrado a la carrera ya estando en este nivel, ¿ya? Entonces, esto no es necesario que entremos a hablar un poquito si esto es importante. A ver, les hice una pregunta, por ejemplo, ¿en qué país se originó la contabilidad? A ver, ¿quién me puede responder? ¿En qué país se originó la contabilidad? Fue en Se Italia. originó En en Italia. Venecia. Ya, ¿y Venecia a qué país pertenece? Gracias, José, tienes razón, es en Italia. En ¿Y, Italia. y Venecia a qué país pertenece? A Italia, Ujú. ¿cierto? A Italia. Entonces, fíjense, las primeras formas contables, o sea, de manera formal precisamente, inició en Italia, en las ciudades de Génova, Florencia y Venecia, ¿no es cierto? ¿Verificaron así o no? ¿Sí? Sí, ¿Ya? Lisa. Ya, no hay que olvidarse, sí, pero ya vamos anotando, vamos tomando apuntes, vayan tomando apuntes, ¿ya? Entonces, no hay que olvidarse. Obviamente, después, si entramos a hablar de historia, vamos a encontrar un montón de información, pero lo importante es que me capten lo más importante. En la Edad Media. Ahora, en la Edad Moderna, ¿quién es considerado el padre de la contabilidad? A ver, Fray Aristóteles. Luca. Aristóteles. Fray Pero, Luca de ¿ah? Pasión. Pacioli. Bien, María Fray Ángela. Luca Bartolomé de Pacioli. Sí. Ya, Fray Lucas Pacioli. Don Fray Lucas Pacioli había sido uno de él, el creador de la contabilidad de manera oficial. Si saben algo de historia, había sido un sacerdote, un párroco hábil para los números, para las matemáticas, y ahí es donde incursionó. ¿En qué año? ¿En qué año? 1494. 94. 1494, ¿sí? Entonces, considerado el padre de la contabilidad, no se va a olvidar también eso, es don Fray Lucas Pacioli, ¿ya? Quien implementa el registro denominado por partida doble, eso anoten, por partida doble, por partida doble. ¿Y en qué consiste la partida doble? Les voy a comentar rapidito, así en términos sencillitos, pero más allá vamos a hablar ya técnicamente. La partida doble consiste en que siempre va a existir dos momentos, dos momentos. En una transacción va a existir siempre dos momentos, y esos dos momentos debemos de registrar, ¿ya? Vayan tomando. Por ejemplo, si sale 10 bolivianos de la empresa o 100 bolivianos de la empresa, va a entrar 100 bolivianos a cambio a la empresa, pero puede ser un bien, un objeto, una mercadería, etc. Esa es la doble partida, ¿ya? Un momento de dos transacciones. Si algo sale es porque algo va a entrar acá, en otras palabras, así. Después vamos a hablar técnicamente. En otras palabras, si hablamos técnicamente, si quieren anótense, la partida doble significa que no hay deudor sin acreedor. Por ejemplo, aquí lo tienen, estoy marcando, no hay deudor sin acreedor. ¿Ya? Deudor sin acreedor. Vayan tomando nota. Obviamente, ¿no? Ustedes no van a deberse ustedes mismos, por ejemplo. Siempre va a existir, si deben dinero, va a deber a algún acreedor, etc. ¿Ya?
Bueno, ¿qué más? Nada más. Ahí no me gustaría hablar mucho de historia, queridos estudiantes. No hay que complicarse la vida. Y comenzamos. Definiendo la contabilidad primeramente. Mire, la contabilidad, hay diferentes conceptos de contabilidad. Diferentes conceptos que ustedes han encontrado. Por ejemplo, miren aquí dice, es el arte de registrar, clasificar. Miren, ¿por qué es el arte? Algunos dicen, es el arte, porque la contabilidad nació de la habilidad del ser humano. Y actualmente también lo aplicamos a través de un arte. Es decir, yo puedo registrar las transacciones, pero en base a mi creatividad como profesional. ¿Ya? De registrar, clasificar y resumir. Es el concepto más común que van a encontrar en muchos libros, por ejemplo. De manera ordenada, en términos monetarios, las transacciones y operaciones mercantiles dentro de una empresa pequeña, mediana o grande, con la finalidad de proporcionar información financiera y económica para tomar decisiones oportunas. Mira, vamos a ir viendo que otro concepto, la contabilidad es una disciplina técnica que permite almacenar los hechos económicos, movimientos económicos a través del procesamiento de datos, proporciona estados contables para la toma de decisiones. Es un sistema de información integrado a la organización, cuyas funciones son recolectar, es decir, obtener datos, clasificar, registrar, resumir, analizar e interpretar la información. O sea, si vemos los tres conceptos, por ejemplo, de distintos autores, apuntan a lo mismo. ¿Y cuál es lo que apuntan a lo mismo? Uno, que la contabilidad registra, anota, ¿qué cosa? Las transacciones, ¿verdad? Ahorita vamos a ver qué es una transacción. O los movimientos económicos. Cuando hablamos de transacciones, movimientos económicos, estamos hablando de todo lo que es compras, ventas, etcétera, que se genera en un negocio, de venta de bien o de servicio. Ya. ¿Pero con qué finalidad? Con la finalidad de entregar la información. La contabilidad va a generar información. Va a sacar un diagnóstico de la empresa, la contabilidad. Y en base a ese diagnóstico se va a tomar decisiones. Eso quiero que entiendan. ¿Quién genera entonces la información? O sea, ¿qué disciplina o qué genera la información económica y financiera de cualquier negocio o empresa? La contabilidad, por si acaso. ¿Me entienden? En base a esa información es lo que vamos a tomar de eso. Ejemplo, nuestro ejemplo del caso de Luis, la empresa de Luis que ha crecido. Entonces, en base a la contabilidad, nosotros vamos a tomar decisiones. Vamos a decir, caramba, le está yendo bien, muy bien a Luis, su empresa está creciendo, por lo tanto hay que tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones puedo tomar si a la empresa de Luis le está yendo muy bien? A ver, díganme ustedes, ¿qué tipo de decisiones? Diríamos, por ejemplo, a ver, como le ha ido bien a Luis en Yacuiba, entonces podemos decir que abra su sucursal en Villamontes, que abra su sucursal en Caraparí. ¿Me entienden? ¿Se dan cuenta? Estoy tomando decisiones de crecimiento empresarial. Pero ¿qué pasa si después de unos 3 meses o un año de evolución de su empresa, pues resulta que Luis Quispe se enamora hasta las patas y empieza a descuidar su empresa? Entonces, ¿cómo puedo saber cómo le está yendo a la empresa de Luis? Obviamente a través de la contabilidad, porque la contabilidad me va a proporcionar todo ese diagnóstico financiero y económico de su negocio. Y por decir, imagínense que nosotros somos los contadores de Luis, y Luis nuestro gerente, o sea, el propietario, y le decimos, don Luis, venga, tenemos que hablar urgente, siéntese, a ver, agárrese, no sé, siéntese porque se puede caer, le voy a dar estos datos. Mire, su empresa está en quiebra, está perdiendo, tiene resultados negativos. Y si seguimos a este ritmo, todo lo que tenemos ya no va a alcanzar para pagar. Eso se llama quiebra. Y gracias a qué lo hemos obtenido esa información, gracias a la contabilidad. Ahora, Luis dirá como propietario, no, entonces tengo que tomar decisiones. Pero ¿qué pasa si no hubiera habido esta información? Luis podía seguir enamorado, descuidando su empresa, etc. Pero como hay esta información generada por la contabilidad, Luis dirá, no, entonces dejaré de, no sé, pues, o sea, por ejemplo, tomaré decisiones para salir rápido de esta crisis, entonces voy a reducir personal, voy a reducir ciertos gastos innecesarios, voy a tener que cerrar mi sucursal en Caraparí, solamente tendré en Yacuiba, Villamonte. Fíjense cómo está tomando decisiones de un negocio pequeñito que les estoy ejemplificando. Ahora una empresa grande como Coca-Cola, como qué sé yo, McDonald's, Burger King, qué sé yo, toman decisiones en base a datos, en base a información, ¿me entienden?
una banca privada, una entidad financiera, un Banco Unión, por ejemplo, que tiene sus sucursales en todas las ciudades del país, en ciudades pequeñitas, en departamentos, toma decisiones en base a qué? A la contabilidad. ¿Se dan cuenta de la importancia de la contabilidad? ¿Ya? Entonces, para continuar y darles un concepto general, antes necesitamos definir esto de la contabilidad. Etimológicamente anoten, la contabilidad deriva de un latín o voz latina denominado computare, que significa contar, por si acaso, significa contar. Incluye dos acepciones, o sea, narrar y computar. Contar significa narrar y computar. Ya no nos olvidemos de la voz latina computare, significa contar y tiene dos concepciones, narrar y computar. Narrar, es decir, que en la contabilidad siempre vamos a narrar, vamos a describir. Anoten si quieren, el sistema contable debe ser narrativo en el registro de sus operaciones. Y computar, las operaciones deben evaluarse siempre en términos monetarios, ¿ya? En términos monetarios. Antes que me olvide, por si acaso, para que no esté anotando mucho, eh, bueno, vayan tomando sus apuntes, pero estos conceptos los van a encontrar en cualquier libro. Muchos me han estado preguntando del libro. La verdad no les pude responder, estaba sin tiempo. Yo les decía que hoy íbamos a hablar. Los que están interesados, porque obviamente todo esto lo saco de mi libro está ahí, toda esta información que les estoy compartiendo, inclusive aquí de manera más detallada todavía. Y además, más allá vamos a entrar a realizar ejercicios prácticos. Y toda la parte práctica está en los videos tutoriales que también lo tiene aquí. Tiene más de 40 horas de video, por si acaso. Voy a coordinar internamente con su mesa directiva para dejarles una cierta cantidad de libros, los que me quedan, para todas aquellas personas que están interesadas, los pueden adquirir. Como les decía, a un precio de bolivianos 60, un precio mínimo. Ya lo vamos a hacer internamente, ¿listo? Con su mesa directiva, o me pueden proporcionar una dirección, por favor, específica para que yo les entregue y ustedes, si a los que están interesados, van a ir a compartir, porque muchos me han estado escribiendo y para hacerlos venir a mi domicilio o a la universidad va a ser complicado porque muchas veces no estoy aquí, no paro en un solo lugar, ¿sí? Entonces, o por último, ustedes me dicen en qué lugar quieren que se los deje, se los voy a dejar. Bien. Entonces, debe ser narrativo en el registro de su operación. Ahora les explico un poquito. Narrar, ¿qué significa narrar? Por ejemplo, si le digo a Verónica, a ver, Verónica, ¿qué has hecho ayer? ¿Me puedes explicar? Ella me va a decir, bueno, ayer hice esto, ¿qué está haciendo? Está narrando, ¿verdad? Está describiendo. Entonces, en la contabilidad hacemos eso. Cuando registramos una transacción, narramos, en este caso. Y eso lo van a aprender ustedes más allá. Pero aquí viene otro aspecto que es el computar. Es decir, lo vamos a evaluar siempre en términos monetarios. Es decir, por ejemplo, si ustedes dicen, voy a narrar el día de ayer, por ejemplo, o por último, estoy comprando, mira, vamos a hacer un ejemplo de narrar y computar. Estamos comprando una computadora para la empresa, para la oficina. Entonces voy a narrar compra de computadora marca LG, Core i7, qué sé yo, de 10ª generación, con un disco duro de 2000 gigas, con, no sé, pues con, la verdad yo no conozco mucho de la composición informática. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy narrando con números de serie, número tantos, estoy narrando. Mira, estamos comprando una computadora. Ahora voy a computar. Compra de computadora, ¿no es cierto? Un equipo de computación valuado en bolivianos 10.000, por decir. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy asignando un valor. ¿Se dan cuenta? Le estoy asignando un valor, estoy computando y aquí estoy describiendo el producto que estoy adquiriendo. Y así vamos a aplicar en la contabilidad, eso no se va a olvidar. Por eso, aquí en contabilidad es suficiente que sepan sumar, restar, multiplicar y dividir. Y todo lo demás lo dejan a su cerebro, que va a ser análisis y razonamiento. ¿Ya? Pero pese a eso que es tan facilito, mucho se dificulta. Ahora, aquí entendamos esto. ¿Qué es transacción? Miren, transacción es la operación de compra o venta de bienes, contratos de obra o prestación de servicios que involucre la erogación de recursos monetarios y se encuentra relacionada con la actividad principal del negocio. Miren, es toda operación, dice, de compra o venta de bienes o servicios, de bienes o servicios.
de bienes, dice, contratos de obra, por ejemplo, cuando es una empresa constructora, pero compra o venta de bienes o servicios. Bienes y servicios. ¿Cuál es la diferencia entre bienes y servicios? Bienes que se pueden tocar, servicios que muchas veces no se pueden tocar. Ejemplo de compra de bienes, a ver, compra de computadores es un bien, compra de sillas es un bien, compra de muebles para la oficina es un bien, compra de mercaderías es un bien. ¿Entienden? ¿Sí? Venta de mercaderías, venta de sillas es un bien. Entonces, y servicios no se puede tocar. Por ejemplo, compra de servicios de Internet. No puedo tocar, pero estoy recibiendo un servicio, por ejemplo. Compra de seguridad, servicios de energía eléctrica, servicios de transporte, servicios de salud, servicios de seguridad. ¿Se dan cuenta? Compra de diferentes bienes y servicios. Entonces, fíjense, al final dice, genera la erogación. ¿Qué es erogación? La salida de dinero. Puede ser la compra primero al contado o al crédito, pero al final sale el dinero. Hay movimiento económico, ¿ya? Para entender claramente este conceptito, vamos a recordar lo siguiente. Lo que vimos, por ejemplo, el primer videíto, lo que les di, les mostré, por ejemplo, de un restaurante, de una empresa que procesa servicios de alimentación. ¿Se acuerdan? Sí, hemos visto un video, ¿no es cierto? En ese videíto, por ejemplo, se han generado transacciones. Miren, y estas son las transacciones que se han generado. Por ejemplo, para poder vender, que es su actividad principal, diferentes platos, genera transacciones. Compra o venta de bienes o servicios. Mire, compra víveres, fideos, papas, etc. Compra mesas obviamente para los clientes, sillas, paga servicios básicos, está comprando servicios básicos, fíjense, luz, agua, internet, wifi, qué sé yo, paga impuestos, paga sueldos a su personal, compra vehículos. Fíjense, todas estas transacciones que generan movimiento económico, ¿ya? Movimiento económico. Eso es importante entender, ¿ya? Entonces, para después venderlo. Entonces, una transacción, volvamos a nuestra presentación, una transacción es eso. Entonces, todo lo que es operación de compra o venta de bienes, contratos, obra, prestación de servicios, etcétera, que esté relacionado con la actividad principal del negocio. Ahora, con todo eso podemos definir nuestro concepto de contabilidad. Ya, anoten, les voy a dictar desde mi punto de vista, que es el concepto realizado por el licenciado Torrijos, que al final apunta a lo mismo, igual que cualquier libro, por si acaso. Ya, al final de cualquier libro. Entonces, miren, la contabilidad yo lo considero que es una herramienta indispensable. Anoten por ahí, la contabilidad es una herramienta indispensable. Es una herramienta indispensable. ¿Ya? Que registra todas las transacciones u operaciones, entre paréntesis pongan, en sistemas informáticos, entre paréntesis. Ahora es la contabilidad, sí, ya no es a mano, es ahora en softwares, en sistemas informáticos. Cierran paréntesis. Registra las transacciones o operaciones en sistemas informáticos de cualquier negocio o empresa u organización. ¿Ya? De cualquier negocio, empresa u organización. Con la finalidad de procesar, o generar información económica, entre paréntesis pongan si quieren ahí, utilidad económica, ganancia o pérdida, cierren paréntesis, ya, cierran paréntesis, información económica, entre paréntesis decía ganancia o pérdida, cierran paréntesis, coma, y financiera, vamos a decir, y financiera. Y entre paréntesis pónganle cuánto tiene,
cuánto debe y cuánto le queda. ¿Ya? Cuánto tiene, cuánto debe y cuánto le queda. Cierran paréntesis. Cierran paréntesis. A económica y financiera. Después de, coma, ¿no es cierto? Después de un periodo. Después de un periodo. Entre paréntesis, pónganle si quieren ahí. Diario, semanal, mensual o anual. Diario, semanal, mensual, anual y por último, etcétera, pónganle ahí. O sea que puede ser variable. Cualquier rato yo puedo saber la información. Cierran paréntesis. Diario, semanal, mensual. Cierran paréntesis. Para que en base a estos datos se tomen decisiones. Anoten, para que en base a estos datos se tomen decisiones oportunas. ¿Ya? Se toman decisiones oportunas. Listo. Ahora, ¿qué más? A ver, punto aparte, abajito. Dicen, anotan. La contabilidad siempre se basa o se guía en base a, perdón, a ver, la contabilidad siempre se basa o se guía en cumplimiento a las normas técnicas, entre paréntesis ponen contables, cierran paréntesis, y legales, ilegales, ilegales, ¿ya? Ilegales, ilegales, entre paréntesis pongan ahí, si quieren, códigos, leyes, decretos supremos, códigos, leyes, decretos supremos, etcétera, etcétera. A ver, un poquito para ejemplificar lo que les estoy diciendo. Aquí. Por ejemplo, a ver, la contabilidad entonces registra las transacciones u operaciones. Algunos lo conocen a las transacciones como operaciones, por ahí notense para que no se confundan. ¿Y qué es una transacción? Compra o venta que se genera en cualquier negocio, empresa o organización. Bien. ¿Con qué finalidad? De generar información para la toma de decisiones. Es decir, yo quiero saber cómo está mi empresa, ¿ya? Ahora, cuando digo la contabilidad se basa siempre en normas técnicas y normas legales, eso quiero que entiendan. Normas técnicas, nosotros por ejemplo tenemos normas establecidas en nuestro país de contabilidad, normas contables de carácter nacional. Y también tenemos y aplicamos, y eso van a ver una materia más adelante, que llama, yo tenemos otro caso, normas contables, normas internacionales de contabilidad. Ya. Es decir, que la contabilidad se basa en normas, y hay normas en este caso. ¿Qué es una norma? Es una norma, es una regla, una disposición que debe cumplirse, ¿no es cierto? Son lineamientos que hay que cumplir. Entonces, la contabilidad no nace así aislado, por si acaso. Ahora, algo que hay que aclarar, la contabilidad, lo que se aplica aquí en Bolivia, también se aplica en cualquier parte del mundo, por si acaso. En cualquier parte del mundo. Es el mismo procedimiento que se aplica. Por eso existen normas de carácter internacional. Ahora, cuando hablamos de normas legales, ya esto tiene que ver con el país donde está la empresa. Por ejemplo, en nuestro país de Bolivia, debemos tomar en cuenta desde aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué significa CPE? A ver, ¿quién sabe? Constitución Política del Estado. Muy bien, José Miguel. Significa, miren, tenemos que partir de la madre de las leyes en un país, que es la Constitución Política del Estado. Después vienen los códigos. Después vienen las leyes. Después vienen los decretos supremos.
Después vienen las resoluciones ministeriales, etcétera, etcétera. Miren, si ustedes, por ejemplo, se están formando en nuestro país, en Bolivia, obviamente, tenemos que conocer las normas que tengan que ver con la empresa. Y si alguien, aquí valga la aclaración, si alguien quería estudiar Derecho, a ver, por si acaso, siéntanse felices. ¿Por qué? Porque vamos a leer bastante normas. O sea, nosotros realizamos nuestro trabajo en base a la ley, en base a reglamentos, en base a normas y disposiciones. Y es muy bonito. Y es por eso que con el tiempo el contador público termina siendo asesor empresarial, porque conoce bastante de normas legales. Toma de decisiones. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, mi estimado José Miguel Ríos se está formando en Bolivia y dice, bueno, yo soy profesional y activo, ahora voy a trabajar a la Argentina? ¿Puede o no puede? Puede trabajar en la Argentina, tiene que revalidar su título, todo lo demás. Pero la diferencia es que una vez que ya conoce las normas técnicas de carácter nacional e internacional, tiene que llegar al país de Argentina y ponerse al tanto de las disposiciones legales de su país para aplicar, de ese país de Argentina, para poder aplicar la contabilidad. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces, en resumen, la contabilidad no anda solito, ¿ya? No anda solito, por si acaso. Bien, ahora vamos a entrar al siguiente punto, que son objetivos de la contabilidad. Bueno, algo que se me está yendo, ustedes son nuevitos, no estamos haciendo seguimiento de esto. Vayan anotando, por favor. Hemos visto lo que son orígenes de las transacciones comerciales, las etapas, primeras formas contables y su evolución, hemos visto. Ahora estamos entrando a lo que es la contabilidad. Dentro de la contabilidad, vayan tomando, hagan seguimiento, estamos viendo lo que es el concepto, hemos definido lo que es la contabilidad, que es una transacción, y además hemos visto que ¿no es cierto?, deriva de una voz latina que se llama computare, y ya saben sus definiciones. Ahora estamos entrando a lo que son los objetivos. Ya vayan tomando, por favor, apuntes o notas. Objetivos. A ver, en resumen, con todo lo que hemos hablado, ¿quién se atreve de manera, o sea, sin vergüenza, no sé, sin miedo me refiero, por si acaso, a decirme cuál es el objetivo de la contabilidad? Porque ya lo he dicho ya. En todo lo que he hablado ya lo he dicho. ¿Quién se atreve? ¿Qué es el objetivo? Es la finalidad, el propósito que se quiere, a dónde se quiere llegar. A ver, ¿quién se atreve a decirme? A ver. Generar información. Muy bien, Kelly Vargas. Excelente. Ese es el objetivo de la contabilidad. No se olviden. Generar información. Generar información. Proporcionar información. Ese es su objetivo. Así, no hay más. El objetivo de la contabilidad es generar información, suministrar información, proporcionar información, construir información, procesar información. Ese es el objetivo de la contabilidad. ¿Información de qué tipo? Económica y financiera. ¿Ya? Por lo tanto, como objetivo general, solo vamos a ver el objetivo general. Mira. Proporcionar información suficiente, confiable y pertinente respecto a la situación financiera y económica de una organización a una fecha dada. El mismo que sirva de base para una buena toma de decisiones. Entonces, eso es su objetivo, mis queridos y apreciados estudiantes. ¿Cuál es el objetivo de ustedes en la universidad? Salir profesionales. Una vez que salen profesionales, cumplen su objetivo. La contabilidad tiene como objetivo generar información, procesar, producir información, diagnosticar en base a la información económica y financiera. Es decir, ejemplo, la empresa de nuestro amigo Luis. En base a la contabilidad, vamos a generar cómo está nuestro amigo Luis en su negocio que hemos creado, en su empresa. Entonces, ese es el objetivo. ¿Está claro, verdad? ¿Sí? Ya. Ahora, miren, los demás objetivos específicos no es necesario que nos estemos mareando la perdiz. Ahí no lo tocaré porque no quiero ser muy cansado. Vayan tomando nota de todo lo que les estoy diciendo nada más. Vamos ahora sí con los siguientes puntos. Campos de acción de la contabilidad. Campos de acción de la contabilidad. A ver, mejor voy a sacar aquí el contenido de la materia. Aquí está.
Entonces, el objetivo de la contabilidad. Ya hemos visto el concepto, el objetivo de la contabilidad. Ahora vamos a entrar a lo que son campos de acción de la contabilidad. Campos de acción de la contabilidad. La contabilidad tiene estos tres campos de acción. Teneduría de libros, contabilidad propiamente dicha y auditoría. ¿Ya? Teneduría de libros, contabilidad propiamente dicha y auditoría. A ver, vayan tomando nota. Ya. A ver. Tenemos que terminar el tema número 1 del día de hoy. Contabilidad, teneduría de libros. Es decir, que la contabilidad se va a aplicar siempre en base a, es decir, en base a normas y procedimientos. Libros, es decir, en base a una secuencia que se aplique. Es decir, vamos a aplicar libros contables, libro 1, libro de primera entrada, de segunda entrada, así vamos a ir aplicando un proceso, ¿ya? Un ciclo contable. Y con el avance tecnológico hoy en día ya después les voy a enseñar siempre, como les digo, en mis clases van a ser relacionadas a la parte real, a la parte práctica. Aquí no hay que dice cada tal libro o tal autor. No se olviden que los libros también se equivocan. Entonces no estoy diciendo que mi libro está mal, sino que se equivocan. No hay que tener mucho cuidado. Es más, a ver, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, sale a trabajar una vez que es profesional, por ejemplo, Abigail Ortega al mercado laboral? Y dice, a ver, señorita licenciada Abigail, usted que es contadora, dígame, ¿qué es la contabilidad? ¿Y qué va a decir Abigail? La contabilidad es una herramienta, ¿qué tal? ¿Y por qué define eso usted? ¿Dónde dice? No creo que la licenciada Abigail diga, no es que el licenciado Torrico en su libro define eso. No, esa no es la respuesta profesional. La respuesta profesional es, no, estimado señor gerente, propietario, la contabilidad está definida en las normas de contabilidad. Y ahí está definida, o sea, los conceptos básicos. Es decir, su respaldo, su escudo de lucha, su arma, su arma de lucha ante el mercado laboral, tiene que ser las normas contables, las disposiciones contables. Por ejemplo, ustedes van a ver una materia que se llama normas contables, no lo tengo ahorita ahí, pero tienen que ver en base a las normas contables, ¿ya? Entonces, fíjense, aplicamos procedimientos y normas. Ahora, contabilidad propiamente dicha. Mire, la contabilidad propiamente dicha abarca los siguientes conceptos. El sistema contable, presentación de estados financieros, confección de costos y preparación de presupuesto, ¿ya? ¿Qué es un sistema contable? ¿Qué es un sistema, queridos estudiantes? A ver, para ustedes, ¿qué creen que es un sistema? ¿Quién tiene por sistema? Sistema dice que es un conjunto de elementos, por si acaso. Por ejemplo, aquí yo tengo y estamos observando mi celular. Este celular tiene un conjunto de elementos. ¿Como cuáles? Voy a enumerar. Necesita de un software, necesita de, me imagino, de una placa, necesita de una batería, necesita de, ya no sé, pues necesita de memoria, necesita que tenga micrófonos, audífonos, no sé. Yo pregunto, si uno de estos elementos deja de funcionar, imagínense que no tiene batería. ¿Será que va a funcionar este equipo? No. Imposible. No, Entonces, ¿qué significa? ni siquiera para aprender. Nada, pues solamente para pegar, ¿no? Para pegar a la cabeza de alguien, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, fíjense. Entonces, este es, ya es un sistema que no está funcionando adecuadamente. Entonces, la contabilidad, lo mismo en una empresa, está compuesto por un sistema, por un conjunto de elementos. No es que el contador procesa la información, el conjunto de elementos se refiere a que dentro de una empresa, que la contabilidad para poder procesar necesita de recursos humanos, recursos materiales, recursos técnicos, necesita del gerente, del secretario, de almacenes, de un montón de elementos, por si acaso, ¿ya? Presentación de estados financieros, y esto no quiero que se olviden ahora. Miren, voy a volver a mi planillita en Excel, presentación de estados financieros, por ejemplo. Cuando decimos que la contabilidad tiene como objetivo proporcionar información económica y financiera, esa información que lo hemos visto aquí, ¿no es cierto? Se lo presenta a través de unos documentos que se denominan estados financieros, por si acaso. ¿Sí? Si quieren pongan ahí documentos finales donde mediante estos se
entrega o proporciona la información económica y financiera de un negocio, empresa u organización después de un periodo. Listo, ya, ahí. Miren, en otras palabras, cuando entregamos información de un negocio o una empresa, lo vamos a hacer a través de estos documentos, que se llaman, ¿qué? Estados financieros. Por si acaso, se abrevia así, EFF, en nuestra terminología contable. Estados financieros. Ya no se van a olvidar. Entonces, estos estados financieros son 5, pero no sé si lo puedo describir ahora, a pesar que más allá lo vamos a ver en un tema específico, pero lo describiré. Los estados financieros, por ejemplo, son, a ver, vamos aquí, 1, estado de resultados. 2, balance general. 3, estado de evolución del patrimonio. 4, estado de flujo de efectivo. Y por último, las notas a los estados financieros. ¿Ya? Estos 5 estados financieros comunes, por si acaso. Después, aquí hay un poquito más, pero más allá les voy a explicar. Hay más para entidades o empresas públicas. Públicas, ¿ya? Públicas, que les voy a explicar después. Más allá. Pero estos 4, algunos dicen común 5 estados financieros las notas, o simplemente 4 estados financieros más sus notas, dicen también algunos a nivel internacional. Esto es conocido en nuestro país de carácter nacional, Bolivia, podemos ver, y de carácter internacional, de una vez anotaremos, es decir, en otros países se lo conoce como, por ejemplo, estado de resultados y otro de resultado integral. Balance general se lo conoce como estado de situación financiera. El estado de evolución del patrimonio es el mismo estado de evolución del patrimonio. Estado de flujo de efectivo. Y aquí solamente lo conocen como notas, nada más. ¿Sí? Estas son las terminologías a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, en otras palabras, queridos y apreciados estudiantes, cada empresa, cada organización en nuestro país, por ejemplo, cuando tienen que así entregar cómo está el negocio económico y financieramente, lo va a hacer a través de unos documentos denominados, ¿qué se llaman esos documentos? ¿Qué se llama? Estado financiero. Financiero. Exacto, estados financieros. Estados financieros. No hay que olvidarse. ¿Ya? Está bonito, ¿verdad? Está interesante hasta aquí. Miren, entonces, volviendo a nuestra presentación. Preparación de estados financieros. Ya saben qué son. Entonces, esos documentos son donde, mediante esos documentos, se entrega los estados, la información. Es decir, ejemplo, del negocio de nuestro Luis Quispe, al final no le hemos puesto el nombre de la empresa, va a tener estados financieros su empresita. ¿Ya? En base a estado. ¿Y quién procesa todo esto financiero? Obviamente el contador. Para eso están capacitándose. Confección de costos para determinar sus ventas. Esto se refiere a confeccionar costos. Se refiere a que a través de la contabilidad vamos a poder determinar, por ejemplo, una empresa, a ver, un ejemplito sencillito, una empresa que se dedica a fabricar, aquí un negocio pequeño, a fabricar muebles, mesas, sillas. A través de la contabilidad, nosotros vamos a determinar cuánto ha costado producir una mesa o una silla. Eso se llama costo. ¿Cuánto me ha costado, por si acaso? Lo que me ha costado, por decir, para producir una silla o una mesa he tenido que poner mano de obra, material directo, costo indirecto, etc. Pero voy a determinar el costo, o sea, mi inversión. En base a ese costo, por decir, me ha costado cada silla a 110 bolivianos producir, o sea, construirlo, voy a poder determinar mi venta. Entonces diré, si me ha costado
costado 110, entonces venderé pues a 120, o 130, o 140, ¿no es cierto? Pero la base de esa toma de decisiones para definir mi precio de venta es el costo. Y eso permite la contabilidad, determinar el costo, por si acaso. Y por último, preparación de presupuesto. ¿Qué es presupuesto? ¿Qué es un presupuesto? ¿Ustedes hacen su presupuesto o no? ¿Saben qué es un presupuesto? Saber cuánto tiene disponible para gastar. Ya, está bien, Rodrigo, saber cuánto tiene. A ver, por ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplito por ahí, a ver, con algún amiguito que esté durmiendo. Marcos, Fabián, estamos atentos, ¿no ves, Marcos? Por decir, Marco Fabián se levanta el día miércoles 3 de marzo y dice, a ver, yo tengo mi bolsillo, o sea, tengo disponible 10 bolivianos. Y dentro de esos 10 bolivianos se levanta la mañana y dice, ¿qué voy a hacer? A ver, esos 10 bolivianos voy a agarrar. Lo primero que voy a hacer, voy a comprarme un bolivianito de pan. Después de eso, qué sé yo, voy a media mañana un pequeño refrigerio, me compraré unas galletitas. Y por último, a la tarde, esos 10 pesitos, guardaré 5 porque quizás me voy a encontrar con mi enamorada o amiga, no sé, y tendré que invitarle una gaseosita, un refresquito. ¿Qué está haciendo ahí? En otras palabras, está haciendo una planificación financiera. A eso se llama. Anoten si quieren, el presupuesto. Es una planificación monetaria. Está diciendo cuánto de ingreso tuvo y cuánto lo va a gastar, por si acaso. Es una planificación de ingresos y de gastos, el presupuesto, ¿ya? Entonces, en contabilidad, la contabilidad nos permite hacer esa preparación de presupuestos, saber cuánto le va a ingresar a la empresa, está planificando cuánto le va a ingresar y cuánto va a gastar esos mismos dineros que ha generado. Por ejemplo, en las instituciones públicas se hace cada año, esto han escuchado el famoso POA, por ejemplo, Plan Operativo Anual. Ahí cada año las instituciones públicas definen cuántos de ingresos van a recibir y cuánto van a gastar cada año. Ya, a eso se refiere. Y por último, la auditoría. ¿Alguien se acuerda qué es auditoría? Ya hablamos un poquito de esto en una clase, una de nuestras clases. ¿Se acuerdan qué es auditoría? A ver. ¿Es alguien que supervisa todo? Eso, Verónica. Es algo que supervisa, alguien que supervisa, alguien auditoría es examinar, es revisar. La auditoría es fiscalizar, por si acaso. Para poder identificar si lo que está igual a lo que debería ser. ¿Me entiende? Si lo que está igual a lo que debería ser. Esa es la auditoría. Por ejemplo, van a escuchar por ahí ustedes, no, ha llegado y van a hacer auditoría a tal empresa. Ahí van a saltar los datos. Ahí va a saltar los hechos si hay desvío de fondos. Ahí va a saltar si tal funcionario es responsable o no es responsable. Ahí va a encontrar toda la mafia que han hecho en tal hora. ¿Me entienden? Empiezan a temblar, ¿verdad? Entonces, el auditor aplica esa especialidad por si acaso. Entonces, la contabilidad va a permitir también hacer auditorías. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo. Nosotros aquí hemos dicho que, ¿dónde está? Los estados financieros son documentos, ¿verdad? Que proporcionan información económica y financiera. Entonces, a estos estados financieros, nosotros podemos aplicarle una auditoría. Se llama auditoría financiera. En otras palabras, vamos a verificar que si estos estados financieros están correctamente procesados. Vamos a identificar. Por ahí está. Por ahí el contador es por ejemplo, es otro, o sea, otro enamorado en la empresa de Luis. Los dos enamorados, el dueño enamorado, el contador enamorado, o sea, de cabeza anda esa empresa. Entonces, para que no le llame la atención su jefe Luis, entonces puede sacar estados financieros diciendo, no, su empresa está maravillosa, con buenas ganancias, excelentes utilidades. Usted, don Luis, siga enamorando nomás, su empresa está muy bien, por ejemplo. ¿No es cierto? Por ahí se está equivocando, lo hace intencionalmente el contador. ¿Cómo descubro si está bien o está mal? A través de una auditoría financiera. Y es otra especialidad.
Imagínense, y en este caso, en el ejemplo de Luis, dice, a ver, no creo yo que ande bien, porque a mi contador le conozco, es más enamoradizo que yo todavía. Entonces dice, a ver, lo contrataré a Carlos Puma. Carlos Puma, usted es auditor financiero, entonces, por favor, quiero que verifique si es que mis estados financieros están de manera correcta. Es decir, quiero que haga una auditoría a mis estados financieros. Y bueno, dice Carlos Puma, perfecto, adelante, y entra con todo, ¿no? Carlos Puma ahí, todo un malo entra. Por ejemplo, vamos a dibujar aquí a Carlos Puma. A Carlos Puma. A ver, Carlos, ¿estás atento, verdad? ¿O estás durmiendo? Carlos, ya, entras a la lista negra, Carlos Puma, no me estás respondiendo. Miren, Carlos Puma, por decir, agarra y entra con su arma, con toda su artillería y se va a hacer la auditoría a los estados financieros. Entonces dice ahí, identifica ahí si está bien o está mal. Entonces, no, evidentemente estos estados financieros estaban incorrectos. Don Luis, usted está en quiebra. ¿Y quién le proporciona? A través de una auditoría financiera. ¿Ya? Entonces, queridos estudiantes, eso es la auditoría. Así de simple, la auditoría. Entonces, ahora, ojo, algo que se me entiende, cuidado que no se confunda. No solamente la contabilidad permite hacer auditorías eh, financieras. En otras palabras, hay muchas especialidades. Hay auditorías tributarias, auditorías operativas, auditorías forenses, auditorías ambientales, auditorías de sistemas, auditorías, N auditorías. Fíjense, tan grande es la especialidad del contador público. Es decir, aparte de formarse como como contadores expertos en procesar la información, pueden especializarse en ser auditores, fiscalizadores, ¿me entienden? Los revisores, los que hacen temblar a la gente, a las empresas, ¿me entienden? Entonces, fíjense, hay auditores tributarios también por parte del gobierno. Llega y dice, a ver, vamos a llegar a la empresa de Luis, vamos a exponer, vamos a verificar si esta empresita cumple con sus impuestos. Ah, van a fiscalizar otra especialidad. Y son auditores, contadores públicos. ¿Se dan cuenta tan grande que es la especialidad de nuestra profesión? Es inmensa, por si acaso. Bien, queridos estudiantes, ¿qué hora es? 7:48. Miren, yo que no quiero aburrirlos mucho, vamos acá. Es que son nuestras clasecitas teóricas, ¿ya? Vamos a ver los campos de aplicación de la contabilidad. La siguiente clase lo voy a terminar este tema. Pero mientras tanto, ustedes, voy a hacerles las siguientes preguntas. Anoten, tareita para que averigüen. Averigüen, y vamos a basarnos ya en el tema número 2, ya. En el tema número 2. Estos dos primeros temas son un poco teóricos, pero lo estamos haciendo, eh, eso quiero que me entiendan también. Ojo, cuidado que digan, no, es teoría, no pasa nada, igual me va a poner al día. Y resulta de que nunca se ponen al día. La teoría, eso quiero que entiendan, es lo mismo que yo estuviera eh, preparando a un deportista. Le voy a indicar, ¿no? Por ejemplo, un futbolista, miren, esta es la cancha de tanto por tanto, se juega de 11 jugadores, este es el arco, etcétera. Lo estoy preparando teóricamente para que una vez entremos al campo de trabajo, o sea, entre a la cancha de fútbol, ese jugador ya sepa ubicarse y sepa todas las enseñanzas teóricas que le he dado. Y va a entrar a la práctica y se va a ubicar muy bien. En nuestras clases de contabilidad, la teoría cumple esa función. Ojo, cuidado que se me estén desviando. Repito, todos los temas que estamos viendo tienen estrecha relación. Tema número 1, tema número 2. Para llegar al tema número 3, ya tienes que haber conocido o dominado el tema número 1, tema número 2. Ojo, si se van a querer ir directamente al tema número 3 sin conocer el tema número 1, ya va a estar medio triste su vida. Entonces vamos a ver lo que es una empresita la siguiente clase, tema número 2. Estos son unos primeros dos temas que son medio teóricos, pero no, vamos a hacerlo así dinámico. Entonces ustedes definan qué es una empresa, el concepto, obviamente. O por último, sáquenle de capturita este contenido, por favor. Pueden investigar ya referente a esto, a todo lo que vamos a ver, ¿ya? O por último, van a hacer lo siguiente. Aquí les voy a dar la tareita.
van a buscarse el código de comercio boliviano, por si acaso. Digo que si encuentran, ojo, del internet también no es nomás de buscarse cualquier cosa, ¿no? Y en el código de comercio van a ver las clases o tipos de sociedades comerciales, ¿ya? Y van a describir los tipos de sociedades comerciales. Desde ya les doy un ejemplito. Van a encontrar las SRLs, las SAs, las SCC, Sociedad en Comandita Simple, la SCA, SC, etc. ¿Qué significa eso? Ustedes averiguan, ¿ya? Entonces se va a comprar, por último se compran pues, el código de comercio, los que pueden, ¿no es cierto? Sale unos 7 pesos, 10 bolivianos, sale, que les va a servir más allá, no se preocupen, ese librito les va a servir. Y si no, en el internet también lo van a encontrar por si acaso, el código de comercio boliviano. Entonces, ¿qué quiero que haga? Describa tipo de sociedades. Vamos a ver, estamos entrando ya a lo que es empresa. Y vamos a conocer. ¿Listo? Bueno, con todo eso, queridos y apreciados estudiantes, es nada más por el día de hoy. Vamos a terminar antes de la hora, porque es teoría y no quiero cansarles, pero en la práctica van a ver que el tiempo nos va a faltar y ustedes van a seguirse un poquito más, sigamos, sigamos. ¿Ve? Entonces, yo voy a decir también, no, me quiero ir, ahora me voy. Así que usted, ahora, yo sé que se cansan o no, a ver qué dicen ustedes, coméntenme para que nos despidamos. Sí. Un poquito menos. Más o menos. No. Sí, Muy bien. o sea, Pero bueno, espero que les esté encantando las clases. Lo que quiero es que se diviertan en mi clase. No quiero que se aburran, ¿me entienden? ¿Me están escuchando, verdad? No sé qué les parece. ¿Estamos bien? Sí, Sí, muy sí, licenciado. interesante. bien, Sí. Ya, muy bien, excelente. Muy bien, queridos estudiantes. Entonces, así quedaremos. Tienen tareita para la siguiente clase. Miren, poquita tarea y vamos a ir avanzando así de a poco, ¿ya? Nos vemos el día viernes, entonces. Que les vaya muy bien el resto de su jornada. Muchos éxitos. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Luego, Lice. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Hasta luego, Hasta Lice. luego.